una niña indígena va a vivir una serie de condiciones de discriminación por ser mujer, por ser niña, por ser indígena, por hablar una lengua diferente al castellano, por residir en una comunidad rural, y todo eso se convierte en una fórmula muy perversa para que puedan salir adelante y puedan precisamente gozar ese derecho a la educación. Hola a todas y todos. Les damos la bienvenida a la tercera temporada del podcast Transformando la Educación de Más Educación PE. Soy Carla Gamberini, especialista en innovación educativa y directora de Más Educación PE. En esta temporada hablaremos de innovación, diversidad y retos de la educación en el Perú, acompañados de expertas y expertos con quienes debatiremos, y esperamos contar con tu participación también. En el episodio de hoy hablaremos de cómo combatir la discriminación mediante la educación. Y para esto nos están acompañando dos expertas, cada una en diferentes áreas del tema, que se van a complementar muy bien. Entonces, primero voy a presentar a Ana Lucía Mosquera. Ana Lucía es comunicadora y especialista en temas de diversidad. Hola, Ana Lucía. Muchas gracias, Carla, por la invitación. Estoy súper contenta de estar acá. Gracias a ti por acompañarnos. Y también nos acompaña Rosana Mendoza. Rosana es educadora y es doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Hola, Rosana, un gusto tenerte aquí. Gracias, Carla. Muy contenta de compartir este espacio con Ana Lucía y contigo. Gracias a ambas. Entonces, la idea de este episodio es que ambas miradas puedan decirnos qué está pasando en discriminación y qué podemos hacer desde la educación. La discriminación en el Perú es un problema que está vigente y nos afecta a todos como sociedad, particularmente a las personas que son víctimas de discriminación. La discriminación, aunque muchos lo quieran negar, aún se vive en muchos espacios como las calles, las escuelas, la política, la economía, etc. Entonces, Ana Lucía, cuéntanos qué es la discriminación, cómo se vive la discriminación en el Perú, qué tipos de discriminación hay y creo que lo más importante, cómo afecta a las personas. Creo que es bien importante definir qué cosa es la discriminación, porque además la discriminación es la manifestación, la acción más tangible de todos estos sistemas de opresión que tenemos en nuestra sociedad. La discriminación pasa cuando existe algún trato diferenciado que tiene como objetivo, como resultado, menoscabar los derechos de una persona o afectar su dignidad. Y antes de ponernos a pensar cuáles son los tipos más frecuentes de discriminación, también es importante entender que las personas identifican o reconocen que existe mucha discriminación en el Perú y que hay algunos grupos que están más afectados por ella, ¿no? En el 2020, el Ministerio de Justicia hizo una encuesta donde le preguntaba a los peruanos, a las peruanas, qué grupos percibían que eran los más discriminados. Y de hecho, los grupos más discriminados dentro de lo que se determinaba eran la comunidad LGTBIQ+, la población indígena, las mujeres, la población afrodescendiente y también la población migrante. Entonces podemos ver efectivamente que estos grupos son los que visiblemente se reconocen como los más afectados. Y de hecho la discriminación puede afectar de maneras simbólicas y también de maneras como muy estructurales, ¿no? Lo simbólico es lo que podemos ver, identificar, palpar alrededor de nosotros, que tiene que ver con tratos, comentarios, bromas, de repente interacciones que son hostiles, pero cuando vamos al nivel más estructural podemos ver que también está relacionado a cómo la sociedad, las instituciones formales también perpetúan estos discursos y contribuyen a que estas acciones sigan repitiéndose en la sociedad. Interesante. Y por ejemplo, todo esto particularmente para las personas que se sienten discriminadas, ¿cómo las afectan sus oportunidades? De hecho, es interesante nuevamente pensar en estos dos niveles y obviamente ver que cuando hay tratos, cuando hay interacciones, cosas tangibles, lo que tenemos es una afectación a la dignidad o también inclusive a las vidas de las personas. Y en el nivel más estructural podemos reconocer que la discriminación también es la raíz de muchas limitaciones en el acceso a oportunidades o inclusive algunos espacios, ¿no? Podemos reconocer también que hay una afectación relacionada al acceso a servicios públicos y el acceso a derechos como el derecho a la educación, por ejemplo. Exactamente. Entonces, en esta línea, Rosana, te pregunto,
Ya Ana Lucía nos dijo, la discriminación limita las oportunidades. ¿Cómo funciona esto en el acceso a la educación, en la calidad de servicios que las diferentes personas reciben? ¿Y cómo funcionan las aulas? Entonces, ¿cómo se vive la discriminación en el tema de la educación? Retomo lo que dijo Ana Lucía, porque me pareció bien interesante reconocer que la discriminación está presente en nuestra vida cotidiana, en las instituciones, en el quehacer de la política, y entonces eso no exime al sector educación en todos los niveles de la educación. Las niñas, los niños, adolescentes, jóvenes, en el acceso van a tener que incorporarse al sistema educativo dependiendo en dónde se encuentren, cuál sea su nivel socioeconómico, en dónde reside, y entonces van a ir direccionados al servicio que esté a su alcance, según esas posibilidades económicas, o si están viviendo en una zona distante, si están en un bosque, si están en una montaña de nuestra cordillera, y allí a ese servicio van a tener que ir. Y sabemos bien que no necesariamente en un contexto de profundas desigualdades como en el que vivimos, pues van a tener que llegar al servicio que esté allí. Y también sabemos que los profesores, las profesoras van a estar trabajando en el servicio donde también pueden estar. Entonces, no es que el piso esté parejo para todos, no es que van a encontrar la misma calidad educativa, docentes igual de comprometidos en todos los lugares. Y eso ya genera una serie de diferencias y de exclusiones implícitas. ¿Quiénes van a ser los excluidos? Ya lo sabemos. Las poblaciones más empobrecidas, las poblaciones indígenas, las poblaciones afrodescendientes. Y se repite la historia, ¿no? Entonces ahí vamos encontrando esta situación de discriminación de la mano con las desigualdades que son profundas, son históricas, son estructurales en el Perú. Claro que sí. Y ahí, por ejemplo, lo que muchas personas dicen es, ya, pero eso no es discriminación, sino que son tal cual, ¿no? Nacen en condiciones de menos acceso, por ende es lo que corresponde. ¿Qué podríamos decir ante eso? Que van de la mano, ¿no? Que van de la mano. Estamos bajo una misma raíz histórica donde nuestra nación se instaló bajo una jerarquía social basada principalmente en la raza, en una imposición donde ser blanco es lo mejor, ser indígena no está bien, no es bueno, y ser negro mucho menos. Entonces, bajo esta jerarquía que nos ha marcado y que ha dejado una estela muy profunda en la sociedad peruana, seguimos viviendo, seguimos relacionándonos, y eso de la mano con la desigualdad, de la mano con el machismo, el patriarcado, estamos allí en una fórmula, en una combinación que se retroalimenta mutuamente, ¿no? Entonces, una niña indígena va a vivir una serie de condiciones de discriminación por ser mujer, por ser niña, por ser indígena, por hablar una lengua diferente al castellano, por residir en una comunidad rural, y todo eso se convierte en una fórmula muy perversa para que puedan salir adelante y puedan precisamente gozar ese derecho a la educación, ¿no? Exactamente. Entonces creo que por ahí es bien interesante verlo porque existen las desigualdades estructurales, pero justamente el perpetuar estas desigualdades sin brindar accesos igualitarios a servicios de calidad como es la educación es el reflejo de la discriminación también en el sistema mismo como está conformado, ¿cierto? Y no romper esta desigualdad, sino las perpetúo porque efectivamente no es que ofrezco los mismos servicios porque puede ser más caro, puede ser más complicado llegar, pero no hay ese esfuerzo, que creo que es como lo importante. Y un poco para cerrar esta parte de contexto, Ana Lucía, por ejemplo, tú hablabas de tipos de discriminación donde las personas se reconocen como discriminadas y hablaste de raza, hablaste de género, hablaste de poblaciones LGTBIQ+, y de migración. Y quería de repente que nos pudieras hablar de algunos ejemplos que hayan, que tú puedas reconocer de cómo es que esta discriminación se vive en estas poblaciones. Bueno, creo que es interesante, como bien mencionó Rosana, siempre tener en cuenta que normalmente las discriminaciones no existen cada una separada de la otra, sino que en algunos casos
están muy entrelazadas y conviven de manera cotidiana con nosotros y con nosotras. Entonces, cuando hablamos realmente de cómo afecta la discriminación en estas poblaciones, pues obviamente podemos hablar de discriminación que se vive o se percibe en espacios públicos. Hay una encuesta muy interesante que se hizo hace algunos años sobre temas específicos de discriminación étnico-racial, que indicaba que uno de los lugares donde más discriminados eran las personas era en la escuela, pero también los 3 primeros espacios eran servicios públicos, hospitales, comisarías, espacios donde uno va a recibir un servicio público que debería ser de libre acceso para todos los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, efectivamente podemos ver que hay una discriminación que se manifiesta en estos espacios, pero también una discriminación muy interpersonal, ¿no? Hemos escuchado a lo largo de todos estos años acciones, casos donde hay discriminación que está cargada de insultos, de bromas, de limitación en el acceso, el ingreso a algún espacio, que se ven y se repiten, que van variando en sus formas y que también se llevan al espacio de redes sociales ahora, pero que son muy comunes desafortunadamente y que no han generado reflexiones muy profundas sobre por qué se generan, ¿no? Además de las discriminaciones que ya teníamos hasta hace algunos años, la llegada de población migrante al país ha incrementado también la discriminación que viven los niños, niñas, adolescentes, también los adultos que son migrantes, ¿no? Que además están envueltos por una serie de prejuicios, de creencias generalizadas que determinan el trato que nosotros tenemos con estas poblaciones y también la percepción que se tiene de ellos, que finalmente termina teniendo una consecuencia muy negativa en cómo son tratados, vistos y también cómo desafortunadamente se les limita el acceso a ciertos espacios y el ejercicio de sus derechos. Claro que sí. Rosana, y en esta misma línea hemos hablado de discriminación en acceso, en servicios. ¿Qué pasa en las aulas? ¿Cómo se vive estas relaciones interpersonales que, por ejemplo, está dando Ana Lucía? ¿Está presente la discriminación en las aulas? Por supuesto que sí, está en la cotidianidad. Entonces, las personas discriminamos a partir de una percepción, ¿no? Lo que vemos, cómo las oímos, cómo las olemos, ¿no? Pero para llegar, digamos, a una actitud, a una manifestación, esta está mediada por una serie de estereotipos, ¿no? Creencias erradas que ya se han construido a partir de la familia, a partir de los medios de comunicación, a partir de otras personas de autoridad en la vida de los niños, las niñas. Entonces, para llegar a esa actitud, esa manifestación discriminadora, los niños han pasado por ese proceso, ¿no? Desde percibir, construir en su pensamiento, que está mediado por esos estereotipos, y entonces expresa, ¿no? Un rechazo hacia la otra persona, hacia otro niño, otra niña, porque lo va a reconocer en principio diferente a sí, ¿no? Pero no solamente diferente, porque todos lo somos, como en tanto individualidades, sino que además con una carga negativa. Y esto es muy lamentable, pero se aprende muy tempranamente, ¿no? Hace poco una amiga me decía, mira, mi hija me ha dicho, yo quiero ser blanca, ¿no? Mamá, yo quiero ser blanca. Y esta expresión de una niña de 5 años que lo ha aprendido en el jardín, en el nivel inicial, expresa que tiene ya una conciencia de que ser blanca es mejor. Y entonces en su color, en su marrón, en su tono de piel, ella encarna un rechazo, ha encarnado el bullying, ha encarnado una burla, un señalamiento, una carga despectiva, que por supuesto con lo cual no se siente contenta. Y entonces a esa temprana edad ella va a reconocerse como una persona que primero no se siente a gusto consigo misma, ¿no? Y segundo, ella y personas que se reconocen como ella, pues no deben ser, ¿no? Deben convertirse en otra persona, ¿no? Eso es muy, muy brutal, es muy violento. Sin embargo, nuestros niños están viviendo esto en el aula. Con la llegada de los migrantes venezolanos, por ejemplo, que tenemos más o menos como 1,5 millones viviendo aquí con nosotros y como 1 millón viviendo en Lima, estamos encontrando esto mismo, ¿no? Ya hay una representación construida de quién es una persona, un ciudadano venezolano, venezolana, y los niños también lo han aprendido.
y inmediatamente van a diferenciarse y van a generar un rechazo que se va a expresar en actitudes o manifestaciones discriminatorias, ¿no? Y esto lo estamos viviendo día a día. Qué difícil, qué duro. Y tal cual ustedes lo han dicho, violento. Es violento como ver estos ambientes, y vamos a hablar luego de qué pasa con las docentes, por ejemplo, en ese espacio. Pero antes de pasar a eso, yo quería preguntarles un poco de sus experiencias en la educación. Es decir, la educación, pues queremos y debería ser esta herramienta para romper todas estas barreras, todas estas desigualdades y todas estas ideas de discriminación, o debería ser un espacio donde se cultive esta reflexión. Entonces quería preguntarte, Ana Lucía, por ejemplo, cuando tú estuviste en el colegio, ¿cómo se trataban estos temas de discriminación? ¿Tú crees que empezaste a reflexionar sobre ello? ¿Cómo fue? ¿O de repente fue algo más en la formación superior? ¿O de repente fue algo más en familia? ¿Cómo fue tu experiencia frente a esto? O sea, en principio en el colegio yo no recuerdo que hayamos tenido conversaciones sobre discriminación, a pesar de que yo viví discriminación en el colegio. O sea, yo aprendí discriminación cuando me pasó a mí, básicamente. Pero no habían necesariamente herramientas para poder poner los temas sobre la mesa desde lo educativo. Y algo que creo que también pasa mucho en la educación, sobre todo en la primaria y secundaria, es que no tenemos la suficiente información para entender la diferencia en el otro, que era lo que decía Rosana, ¿no? A veces cuando encontramos o vemos esta mirada estandarizada de cómo se supone que deben ser las personas y alguien que es distinto a esta estandarización, pues el rechazo es la primera respuesta porque no tenemos el conocimiento suficiente, ¿no? Y eso tampoco es algo que, al menos cuando yo estaba en el colegio, era de lo que se conversaba. No había información suficiente, por ejemplo, sobre personas afrodescendientes. Todo lo que sé ahora lo aprendí después del colegio y casi en la universidad, pero tampoco dentro de programas formales, ¿no? En la universidad lo que despertó en mí como una conciencia mayor de algo acá está mal es ver la poca cantidad de personas afrodescendientes que van a la universidad. Cuando yo iba a la universidad era probablemente la única en mi promoción. Ahora que tengo estudiantes y estoy del otro lado, que me toca enseñar, veo también muy poca gente afroperuana que va a la universidad, y eso también nos genera preguntas, ¿no? De qué pasa, por qué no hay suficientes personas yendo a la universidad, qué sucede en temas estructurales. Pero creo que el sistema educativo, desde mi experiencia al menos, fue un sistema que me dio muy pocas herramientas para entender qué estaba pasando y cómo yo podía hacer para frenar esas cosas, ¿no? A pesar que se vivían cosas de discriminación, no había un abordaje realmente muy consciente de qué es lo que realmente implica, a pesar de estar todos dentro de un espacio como muy familiar, ¿no? Con mi promoción de primaria nos conocíamos 6 años, y eso no evitaba que hubiera discriminación hacia mí, hacia otras personas, y lo mismo en secundaria, ¿no? Entonces, a pesar de generar este ambiente, creo que se habla muy poco, o se hablaba muy poco. Creo que también hemos crecido en una generación del todos somos iguales, que tiene sus propios vicios, y que eso no permitía realmente, pues, frenar estas situaciones que eran muy repetitivas, muy comunes. Rosana, ¿qué se hace hoy en las aulas? Entonces, claro, es interesante plantear desde la experiencia de Ana Lucía, plantear además desde la experiencia que contabas de esta niña. Entonces, por ejemplo, ¿qué hoy se está haciendo en las aulas para trabajar casos como los de esta niña, para visibilizar el tema de discriminación, o no se está haciendo mucho? ¿Qué herramientas tienen los docentes? Creo que hay que abordar también la formación de inicio, ¿no? Desde las universidades, las escuelas superiores pedagógicas y toda entidad formadora. Creo que allí hay un rol muy importante, porque las jóvenes, los jóvenes, en este contexto que a pesar que vivimos esa profunda discriminación y desigualdad, sí creo que hay una mayor apertura. Creo que es una época en donde el feminismo, por ejemplo, ha ganado mucho terreno, el movimiento LGTBIQ+, ¿no? Entonces creo que ahora hay otras voces que podemos escuchar, ¿no? Otros rostros diversos a través de múltiples medios, ¿no? Y creo que eso le genera un espacio apropiado, un ambiente y un clima apropiado para que abordemos estos temas al interior de las universidades, de los institutos, donde se forman precisamente las maestras y los maestros. Y allí tenemos una tarea muy importante. Lo que no pudimos hacer en la educación básica,
creo que podemos hacerlo ahora en la formación superior. Y tiene que ver con generar discusiones como estas, ¿no? Para mí un primer paso cuando trabajo con mis estudiantes tiene que ver con el reconocimiento de quién soy yo. Esa es una pregunta fundamental, ¿no? Recuperar la memoria familiar y traer todas esas culturas, lo hablo en plural, esas culturas que nos habitan. Y ese es un ejercicio que yo hago en todos mis cursos, ¿no? Entonces, los estudiantes tienen que pasar por esa reflexión, recuperar y ver qué de todo aquello que tenemos como legado, que tenemos en nuestra vida cotidiana familiar, están allí porque están inscritas en una determinada cultura que recreamos, que renovamos, pero que están allí, ¿no? ¿Y cuánto se ha quedado? ¿Cuánto hemos perdido? Hoy es muy dura esta constatación, ¿no? Fue una conclusión en el curso que acabamos de comenzar con mis estudiantes en agosto y me decían, profesor, una constatación es que mientras más jóvenes, menos memoria tenemos, ¿no? Es decir, a menor edad hay menos memoria. Y digo, ¿cómo es posible, no? Pero es verdad, los jóvenes dicen, yo ya no sé qué hacían mis abuelos, yo ya no sé, no recuerdo de qué pueblo venían. Yo no recuerdo, entonces hay una pérdida, ¿no? Una pérdida que yo creo que nos va quitando, ¿no? La posibilidad de encontrar nuestras raíces, de reconocerlas, de valorarlas y de traerlas al presente y ponerlas en acción en la cotidianidad. Pero yo creo que ese es un paso fundamental, ¿no? El reconocimiento de nuestra identidad y de las culturas que nos habitan. Entonces, eso en la formación de inicio y en la formación en servicio, en el trabajo cotidiano, creo que el Ministerio de Educación y toda entidad que tenga el poder de llegar a los maestros como esta iniciativa tuya, por ejemplo, creo que tiene una enorme responsabilidad para poner en diálogo lo que está pasando en el país, ¿no? La enorme violencia que vivimos cotidianamente desde estas distintas formas de discriminación. Esto tiene que ser conversado, dialogado, reflexionado, ¿no? Revisar nuestras prácticas también, nuestras prácticas cotidianas como maestras y maestros y darnos cuenta de lo que estamos haciendo, porque está tan interiorizado que a veces no nos damos cuenta. Y yo creo que ahí está el primer paso, ¿no? Traer a la conciencia, ¿no? Lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. El tema de la formación inicial que mencionas y de cultivar esta reflexión o pensamiento crítico en docentes mismos es súper importante. Y te quería preguntar también tenemos un currículo nacional y este currículo nacional dice que tiene enfoques fundamentales, enfoques transversales, perdón, y que uno de estos enfoques es la interculturalidad y que, bueno, efectivamente formar ciudadanos y ciudadanas que combatan la discriminación y que bueno, y cayendo en este discurso además del todos somos iguales. Entonces, ¿cómo esto se refleja efectivamente en las aulas hoy día? Mira, me atrevo a decir que tenemos muy buenos marcos normativos de política, no solo en el sector educación, en el sector cultura también. No estamos nada mal como país en normativa y en instrumentos de política. Pero llevar a la práctica es muy difícil, es muy difícil. La apuesta también es adecuada, ¿no? El Ministerio de Educación tiene una ley, la Ley General de Educación, ¿no? Y plantea, digamos, fines bastante acordes al país como para lograr como sujetos, como personas, como ciudadanos y también como sociedad. Principios excelentes, fines excelentes. Pero ¿qué pasa? En la cotidianidad, en el día a día, el maestro va a encontrarse con esta excelente herramienta que es el currículo, hoy por competencias, y que tiene que ir desarrollando organizadamente y progresivamente para que los niños vayan transformándose y convirtiéndose precisamente en personas competentes en la sociedad. Pero el tema tiene que ver con el día a día. El niño no es solamente un sujeto estudiante dentro de una escuela. El niño es hijo, es hermano, es amigo, accede a las redes sociales, tiene una vida en el barrio, juega.
Y todos esos otros ámbitos también están impregnados de discriminaciones, están impregnados de diferentes formas que lamentablemente contribuyen a ir construyendo estos estereotipos y este conjunto de prejuicios frente hacia los otros y las otras. Entonces, el docente tiene que librar también frente a estos otros ámbitos que le dicen al niño y a la niña cómo deben comportarse, que le dicen erradamente quién es y quién es el otro. Entonces, trabajar esto en el aula supone, insisto, una permanente reflexión por parte del docente y un apoyo y un acompañamiento por parte del sector educación. No es recibir una capacitación y un instrumento y ya, a ver, cumple con tu labor, sino es ir siendo evaluado, retroalimentado, acompañado, mejorando sus estrategias pedagógicas, y eso supone también una alta carga motivacional, ¿no? Porque también hay que querer hacer las cosas, hay que querer ser parte de estas transformaciones, hay que querer combatir el racismo, y eso tiene que ser parte de toda una cruzada que creo que el sector educación, el sector cultura muy bien podrían emprender. Requiere mucho más que un instrumento, ¿no? Requiere apoyo, requiere estímulo, requiere reconocimiento y requiere esos espacios reflexivos que se necesitan para volver a mirarse como en la práctica y en el ejercicio docente. Claro que sí. Sí, es interesante porque uno piensa, claro, tienes un currículo, tienes unos libros que se les dan a los docentes, pero efectivamente si no tienes la capacidad de un docente de reflexionar sobre lo que pasa en su propia aula. Entonces me imagino un aula pues de Lima, metropolitana, en la que pues hay chicos migrantes venezolanos sentados ahí, chicos afrodescendientes sentados ahí, y que efectivamente van a haber relaciones interpersonales complejas. Si es que los docentes no tienen propiamente herramientas para identificar que eso puede traer problemas e identificar cómo lidiar con esos problemas, y tal cual lo dices tú, Rosana, acompañamiento para a quién consultar, qué pasa si hago esto, lo que puede pasar es lo que hoy está pasando, o que no se trabajen estas cosas y que sean motivos de broma, o que el docente mismo participe en estas bromas. Entonces, y esto se ha visto un montón, ¿no? Y puedes caer en casos de bullying, y es bien complejo, ¿no? Entonces hay que armar a los docentes con estas herramientas que son fundamentales, pero también con espacios con la posibilidad de reflexión y acompañamiento. Creo que se ha invertido mucho, por ejemplo, en acompañarlos en cómo enseñar matemática, pero acompañarlos también en cómo ver estos temas de fortalecer pensamiento crítico en situaciones así para poder identificar es como fundamental. Y en esta línea, ya para ir cerrando, justamente quería entrar al tema de las recomendaciones, ¿no? Entonces nos están viendo, escuchando tanto docentes como familias que en realidad están muy interesadas en estos temas. Entonces yo quería preguntarte, Ana Lucía, ¿qué recomendaciones le podríamos dar a las familias que quieren hablar más de estos temas, que quieren fortalecer más en sus hijos, hijas, hermanos, hermanas, cómo combatir la discriminación? Es súper interesante porque siempre hablamos de la educación como este espacio súper importante donde se da información, donde los estudiantes desarrollan este pensamiento crítico, pero el primer espacio de aprendizaje siempre son las familias. Y lo que vemos en las familias es lo que generalmente replicamos, y del mismo modo lo que vemos que se evita en una familia también es lo que intentamos como entender o hacer sentido cuando salimos afuera, ¿no? Entonces sí creo que es bien importante que, teniendo en cuenta este primer espacio de aprendizaje, aprendamos a trabajar con las personas más pequeñas de nuestras familias, el entender la diferencia como algo que no es malo, ¿no? Entonces, hemos crecido, hay una generación o varias que han crecido con esta idea de todos somos iguales, y eso tiene sus vicios porque lo que hace es que la diferencia sea como sacada de contexto y probablemente sea lo que genere discriminación. Entonces, trabajar en función a reconocer la diferencia, vernos, entendernos también como parte de la diferencia, no como lo que está bien y lo otro que es como lo distinto, es súper valioso, ¿no? Yo tengo una sobrina que tiene 4 años, que vive en una familia donde hay gente muy diferente, y algo que siempre le hemos inculcado ahí es como valorar realmente la diferencia en todo el mundo y también cuestionarse algunas cosas, ¿no? ¿Qué te gusta, qué no te gusta? ¿Por qué te parece más bonito esto? ¿Por qué te parece más bonito ese color? Entiende en realidad que tu familia tiene distintos colores porque así hemos crecido. Y es algo que nos ayuda muchísimo a trabajar con ella también en cuanto a materiales didácticos, a darle
estas referencias visuales también de diferencia, ¿no? Que tenga muñecas de distintos colores, que tenga diferentes tipos de juguetes, que no solamente sienta que tiene que jugar con muñequitas, que son cosas que se entienden como pequeñas o minúsculas, pero que tienen un impacto también en cómo se van formando o asentando los prejuicios y los estereotipos que tenemos, ¿no? Entonces, en tanto le demos más diversidad también a niños y a niñas para que empiecen a hacerse más familiares, más cercanos con la diferencia, vamos a criarlos en espacios donde también esa diferencia no genere discriminación cuando salen al mundo de afuera, ¿no? Al mundo que está como lejos de sus familias. Y Rosana, en el caso de los docentes, que ya hemos hablado de varias recomendaciones, pero de repente en el caso de pensar un docente en aula, ¿qué recomendaciones les podríamos dar? Y luego pensar qué le podríamos decir al sistema educativo, a las autoridades educativas que deberían estar haciendo. Yo creo que algo importante para todos los docentes es también reconocerse como sujetos sociales, culturales, políticos. Y eso pasa también por traer al presente y a la cotidianidad sus propias culturas, ¿no? Nos formamos en las facultades de educación o en las escuelas de educación como si fuéramos personas que somos neutras, ¿no? Como personas que vamos a ejercer la docencia todos así asépticos, sin cultura, ¿no? Y no es así. Yo creo que lo primero que el docente tiene que mostrar es quién es, ¿no? ¿Quién soy, ¿no? Mi pasado, mi origen, por qué tengo esta forma de hablar, por qué me gusta este tipo de canciones. Yo creo que estos distanciamientos que a veces los docentes tendemos a hacer por formación o por deformación, ¿no? De los niños y niñas, creo que es una barrera que no ayuda a construir relaciones interculturales. Entonces creo que ahí hay una primera labor, una conciencia de que el sujeto docente no se despoja de quién es en la puerta del aula, sino que llega con todo, con toda su bagaje y toda su cultura, ¿no? Y lo segundo es producir desde allí, desde ese posicionamiento, el encuentro con los otros niños. Yo creo que lo primero es reconocer quiénes son los niños que están allí. ¿Por qué ese ejercicio de diagnóstico sociocultural lingüístico solo se hace para las escuelas interculturales bilingües? Eso debería hacerse en todas las instituciones educativas. ¿De dónde viene ese niño, esa niña, su historia, sus características, su familia, el lugar de procedencia, y reconocerse entre ellos, ¿no? Justamente honrando esa diversidad, honrando la diferencia, ¿no? Allí creo que hay algo importante que los docentes pueden hacer en primer lugar. Gracias, Rosana. Gracias, Ana Lucía. Me quedo con algunas ideas como conclusiones. Primera, para combatir la discriminación tenemos que promover la diversidad. Si bien todos tenemos iguales derechos y oportunidades, las merecemos y todo, no todos somos iguales. Y está bien que no todos seamos iguales, y reconocer esta diversidad es muy importante, cuestionarnos quiénes somos, reflexionar de quiénes somos, tanto si estamos en familia, si estamos entre docentes, si estamos en un aula con estudiantes. Esto va a ser un punto de partida muy importante para entender la diversidad en lo que realmente es y dejar de entenderla como diferentes trajes típicos en 28 de julio de la selva, de la costa y de la sierra. La diversidad es mucho más que eso, y eso es lo que hay que meter en las aulas, ¿cierto? Y aquí yo pongo mi aporte, que es: creo que la tecnología nos ayuda muchísimo a eso también. Podemos usar la tecnología donde tengamos acceso para entrar a internet y buscar que efectivamente hay diversidad de personas logrando cosas increíbles, de diferentes razas, de diferentes procedencias lingüísticas, de diferentes procedencias geográficas. Así que usar de repente estos referentes también en el aula podría ser interesante. Les agradezco mucho habernos acompañado hoy y enriquecer tanto la discusión sobre discriminación y diversidad. Gracias, Ana Lucía, por estar aquí. Muchas gracias a ti por la invitación. He estado muy contenta también de compartir con Rosana y bueno, espero volver pronto. Claro que sí, y no se olviden de seguir a Ana Lucía en sus redes sociales, en Instagram como Ana Lucía Mosquera Rosado. Claro que sí, y Rosana, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Carla. Gracias, Ana Lucía, por la oportunidad. Me ha encantado estar aquí, dialogar esta mañana, y muchos éxitos para este programa. Gracias. Y gracias a ustedes que nos ven por el YouTube o nos escuchan en sus canales favoritos de podcast. La tercera temporada del podcast Transformando la Educación de Más Educación PE
llega gracias al apoyo de la Fundación Naumann. No se olviden de descargar el recurso educativo para familias y docentes completamente gratuito de nuestra página web y de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.